Bienvenidos hermanos, vamos a meditar en este día en la palabra de Dios. Les voy a invitar que vayan buscando sus Biblias en el libro de 2 Samuel, capítulo 11. Y inicialmente tal vez agradecerles la semana pasada por su compañía allá en el Teatro San Gabriel y por el apoyo también que estamos realizando. Esta semana ya vamos a ultimar los detalles para ver cuánto siempre hemos logrado recaudar. Y la siguiente semana les vamos a estar informando también con algún video para ver cómo estamos en esta tarea que hemos hecho con la fundación. Y hoy vamos a hablar acerca, hermanos, de la presencia del Señor en nuestras vidas, en el día a día. Y lo que solemos hacer siempre, creo, en relación a la presencia del Señor, es que nosotros cuando hacemos algo malo, lo regular y lo natural que practicamos es apartarnos de la presencia de Dios. O sea, el instante en el cual nosotros pecamos o hacemos algo malo, lo primero que normalmente nos viene a la mente es no servir, no enseñar, no predicar, alejarme de la iglesia, abandonarme totalmente. Y muchas veces creo que ese es el mayor error que podemos cometer siendo cristianos, mis hermanos. Si realmente el Señor es nuestro Señor, es quien nos ama, creo que en el instante en el cual nosotros hubiésemos hecho algo malo, hubiésemos pecado, entendiendo de que el pecado es agresión contra Dios. Y hoy vamos a aprender acerca de ello. Sinceramente, yo quisiera que en algún día, siendo como papá, saben que yo tengo mis dos hijitos, todavía son pequeños y siempre que ellos hacen algo, normalmente vienen y cosen hacia nosotros, a mi esposa o a mí. Supongamos que han roto algo y espero que siempre permanezcan en esa misma línea. Si se rompen algo, no piensen y digan ellos, uy, no, nos escaparemos porque nos va a masacrar mi papá, que tal vez algunos hemos crecido de esa manera. Yo recuerdo que alguna vez cuando éramos pequeños con mi hermano, solíamos hacer algo malo y escasamente solíamos decirnos, vamos a decir a la mamá porque ella nos va a ayudar en esta situación. Lo que solíamos pensar en ese entonces, porque había un tiempo que justo en el teatro les comenté, ¿verdad? Donde mis papás eran muy estrictos y era, uy no, si la mamá se entera de lo que hemos hecho o si el papá se entera de lo que hemos hecho, de lo que hemos roto, nos va a masacrar, así que lo ocultaremos, haremos como que si nunca hubiera pasado y que hagamos un voto de silencio. Y yo por lo menos anhelo de que algún día mis hijos, cuando ya sean un poquito más grandes, y si por ahí hubiesen cometido algo, no sé, chocar el auto, perder una materia, que les hayan roto el corazón, me gustaría que ellos en algún momento vengan a mí, vengan y me digan, no, papi, me ha pasado esto. Con mucha confianza. No sé si algunos tienen y han llegado a desarrollar esa confianza con sus papás, pero debe ser bonito aquellos que somos papás, que algún día nuestros hijos vengan de esa manera. Se debe sentir muy bien. Por lo menos espero hacer lo correcto para que algún día llegue ese momento. Pero en la vida cristiana, mis hermanos, nosotros tenemos un Padre, que es nuestro Padre Dios. Y regularmente, y eso lo vemos desde Génesis, si recordamos Génesis, en el capítulo 3, versículo 8, Adán y Eva desobedecen a Dios. Dios les había dicho claramente, de todo árbol del huerto ustedes pueden comer, menos de estos árboles. Y era la única instrucción que les dio el mandamiento. Alguna vez ya les he explicado que esto no era porque Dios era malo y que algún joven una vez me decía, pero pastor, Dios debió ocultar esos árboles, así tranquilamente nosotros hubiéramos estado en el reino de los cielos toda la vida. Y no, estos árboles estaban puestos porque Dios ama al hombre, porque quería demostrar al hombre de que son libres, de que ustedes pueden decidir adorarle o no adorarle, amarle o no amarle, obedecerle o desobedecerle. Y esa prueba era justamente los árboles. Dios le dijo, ustedes pueden comer todo, pero solo les voy a dar uno, de estos no coman, nada más, y hagan lo que quieran, disfruten de la creación. Y sabemos la historia, Eva es tentada y está la serpiente, dice con que Dios ha dicho que no coman del árbol porque van a morir, y Eva dice no, y bueno, coman, y comió, y luego invitó a Adán, y lo primero que hacen Adán y Eva, dice la palabra de Dios, y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Lo primero que se les ocurrió a Adán y Eva era, no, nos esconderemos, nos apartaremos del Señor, porque algo nos va a pasar terrible. Como decía, es lo natural que solemos hacer cuando nosotros estamos en Cristo. Creemos que lo primero que tengo que hacer cuando he dado, cuando me he apartado, es
Ir, esconderme y apartarme lo más lejos de lo que pueda de la presencia del Señor. Y viviendo con esto que es el pecado, porque el pecado lo que causa en nosotros, mis hermanos, es culpa. Lo que Adán y Eva estaban sufriendo en este instante es culpa, es miedo, es angustia, es tristeza. Eso es lo que ocasiona el pecado en nuestras vidas. Y por esa razón también lo que se nos pasa por la mente es escondernos por el miedo, por la culpa, por la angustia, por la tristeza. Y hay un personaje en la Biblia que creo que uno de los pecados más terribles descritos en la Biblia es el que él lo ha cometido. Y les hablo del gran rey David, que alguna vez les he relatado esta historia. En el capítulo 11 de 2 Samuel se encuentra el relato de David cuando ya es rey. Este David, que de niño era alguien que temía a Dios, que tocaba el arpa, que pasteaba las ovejas, que había sido ungido delante de todos sus hermanos como el gran rey, el futuro rey de Israel. Este David que había vencido al gigante Goliat, este David que había sido coronado delante del pueblo como el rey de Israel. Este David, dice la palabra de Dios, que ya estaba en tiempo de bonanza, ya habían crecido como reino, y dice que una de esas fechas en donde normalmente los reyes salen a la guerra, así empieza el capítulo 11, versículo 1, aconteció, dice, al año siguiente, en el tiempo en donde los reyes salen a la guerra, que David envió a Joab, y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. O sea, ese rey guerrero, ese rey que gustaba de decir, ¿quién está desafiando al ejército del Dios de Israel? Ese mismo rey, en ese entonces, decidió quedarse en el palacio del rey. Sabemos la historia, dice la palabra de Dios, que normalmente las construcciones de los reyes son más elevadas que las del pueblo, y el rey David salió ahí paseando mientras estaba todo el ejército en batalla, y el rey David vio desde su terraza una pequeña casa en la cual una mujer se estaba bañando. Les decía que este pecado es uno de los pecados más crudos descritos en la Biblia, de un hombre pecador. No sé si nos gustaría a cualquiera de nosotros que Dios describa de esa manera todo lo que nosotros hacemos en la semana, lo que pensamos, lo que hemos hecho en escondidas. No sé si te gustaría así, que salga en un libro. De David salió, tenemos ahí la Biblia. David estaba paseando en la terraza y de pronto ve ahí en la terraza contigua, una casa pequeña, una mujer que también había quedado sola porque su marido había ido a las batallas. Su marido era Urías, y Betsabé estaba bañándose, y entonces David entra en tentación, porque así empieza la tentación. La tentación, hermanos, no es que llega y uno entra y dice, uy, cometí pecado. No, la tentación empieza paso por paso en nuestras vidas. Nosotros damos lugar a los pensamientos. Recuerdo que si no me equivoco, era Agustín o era Tomás, que decía, yo puedo dejar, refiriéndose al pecado, yo puedo dejar que las aves del pecado puedan volar sobre mi cabeza, la tentación pueda volar sobre mi cabeza, pero jamás voy a dejar que ella haga nido sobre mi cabeza. Y es que así más o menos comienza el pecado en nuestras vidas, mis hermanos. El adulterio, la fornicación, algún tipo de adicción, algún tipo de vicio. El muchacho que hoy por hoy está, quién sabe, botado en alguna de las calles de nuestra ciudad, que anoche se la pasó toda la noche bebiendo y bailando y perdido en su adicción, y estuvo así de lunes a viernes. No creo que él empezó y digo, uy, no, ya soy vicioso. No, te aseguro que un día él tomó un cigarrillo, agarró un vasito de cerveza, le invitaron, y a la siguiente semana una botella, y a la siguiente semana una caja, y al siguiente mes de caja en caja, y después ya no pudo parar y terminó en su adicción terriblemente. El que empezó en adulterio probablemente empezó con un mensaje, con una llamada, con una pequeña nota, con una pequeña salida, con un café para tomar, y hoy por hoy acabó en adulterio, destruyó su matrimonio. El pecado empieza así. David, dice la palabra de Dios, que estaba en la terraza, vio a Betsabé, entró la tentación en su corazón, y lo que él hizo en su poder de rey es, llamen a la mujer que venga a mi palacio. Llamaron a Betsabé. Es crudo la historia de David, porque dice literalmente la Biblia que David pecó con Betsabé, tuvo relaciones sexuales con Betsabé. Lo complejo para David es que Betsabé quedó embarazada. La Biblia lo describe de esa manera, no se guarda nada. La Biblia quiere ser claro que el pecado es algo nocivo para el hombre y que Dios no es permisivo para encubrir el pecado de alguien. Betsabé queda embarazada, David queda en preocupación y dice, uy, no, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser mi solución? ¿Qué es lo que hago?
porque sabía que estaba en serios problemas, el pueblo se iba a enterar de lo que había acontecido. Entonces lo que hace David dice, llamen a Urías, díganle que le vamos a dar franco porque es un excelente luchador, por un excelente combatiente. Le vamos a dar franco de batalla, sáquenlo de la guerra, que venga y díganle que vaya a dormir con su esposa porque le vamos a dar una especie de recompensa o regalo porque ha matado varios moabitas. Llaman a Urías. Y Urías le dan la noticia, dicen, Urías, dice el rey, que tú puedes pasar en estas fiestas o en este tiempo como recompensa con tu familia y con tu mujer. Y Urías, un hombre más ético que David, le dice, no, yo no voy a ir mientras mi nación y el ejército está en el campo de batalla, yo voy a estar tomando placer con mi mujer, me voy a quedar a cuidar la puerta del palacio del rey. Y se quedó toda la noche en la puerta del palacio del rey. Ese hombre que debería David haber pensado de esa manera, ¿verdad? Decir, no, yo tengo que ir a la batalla con el ejército como cuando era joven, pero el tiempo a veces pasa y conforme al tiempo nos hacemos a veces, cuando apartamos de Dios, nuestros corazones más duros. Dice la palabra de Dios, uy, no, ¿qué voy a hacer con este Urías? La gente se va a enterar que Betsabé está embarazada. Y David le da una sentencia de muerte a Urías, literalmente lo va a asesinar. Lo que hace David es firmar un pequeño mensaje para el general del ejército de Israel y dice, mándenlo a Urías al frente de la batalla, donde es lo más recio de la batalla, donde llegan las flechas y los combatientes sí o sí van a morir. Literalmente, y eso ocurre, ¿verdad? No sé si hemos visto las películas de guerra, siempre están los valientes ahí adelante, ¿verdad? Y son los primeros que reciben las flechas y las espadas y los caballos y son los que van a morir sí o sí. David firma y le dice a Urías, esto le vas a entregar al general. Y Urías muere. Y David cree que nadie se ha enterado de lo que ha hecho, que nadie ha visto el pecado que ha cometido, que estaba todo escondido y que ha sido lo más limpio posible. Y continúa lamentablemente. La historia dice que Dios le habla al profeta Natán. Es un profeta de ese entonces y dice, Natán, anda y encara a David el pecado que ha hecho. Qué fuerte que Dios pueda hacer eso. Qué fuerte que Dios sepa, mis hermanos, lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo, lo que todos estamos haciendo. Que no hay nada escondido debajo del cielo, ni debajo de las aguas, ni debajo de la tierra, que Dios no lo esté viendo. Inclusive ni siquiera nuestro corazón y pensamientos queda escondido ante la presencia de Dios. Cualquiera de nosotros puede decir, no, yo lo estoy guardando todo lo más limpio posible. Nadie se va a enterar. Como David. Y eso es lo que causa la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos apartados de la presencia de Dios, el pecado es algo natural. Uno se puede preguntar, mis hermanos, esos varones, esas mujeres que hoy por hoy no conocen del Señor y viven, vemos en redes sociales, ¿verdad? Con 3 mujeres, 2 mujeres, 10 hijos, les dejan sin comida, no les dan sus pensiones, están bebiendo, emborrachándose de fiesta en fiesta. Y uno dice, oye, no se sienten mal. Y ellos además dicen, disfruten de la vida. Recuerdo que me comentaron en TikTok, te vas a arrepentir porque no estás disfrutando de la vida, me decían. Para ellos, literalmente, mis hermanos, el pecar es disfrutar en su pensamiento, alejado de Dios. Eso es lo que causa cuando uno está alejado de la presencia de Dios, cree que lo malo que está haciendo es bueno. Eso es lo que ocurre en la vida de nosotros. Si hoy por hoy lo malo que tú estás haciendo, piensas que es bueno, te comento que debías preocuparte porque crees que eso es algo correcto. Sencillamente estamos apartados de la presencia de Dios. La palabra de Dios dice que después de que David comete este terrible pecado de adulterio y de asesinato, fuerte, descrito, léanlo, les animo ahí, 2 Samuel 11. Viene el profeta Natán de parte de Dios a David, el rey David, el que es ungido de Dios, el que se supone que no hace nada, el que ha vencido al gigante Goliat. La gente lo reconoce por eso, el que ha vencido al gigante Goliat, el que ha conquistado el territorio de Moab, el que ha instaurado el reino aquí en Israel. Era el admirado de todos. Viene el profeta Natán y le dice, mi rey, señor David, quiero contarte una historia. Conozco 2 hombres, uno de ellos es muy rico, tiene muchas propiedades, mucho ganado, muchos animales. Y hay un hombre pobre que apenas tiene una sola oveja. Lamentablemente en esta historia, mi señor o rey, este hombre rico agasó a la oveja de este hombre pobre y se hizo un gran banquete cuando le visitaron.
¿qué debería acontecer, señor rey? Le pregunta Natán a David. Y David, hecho al pulcro, hecho al inocente, hecho al justo, dice: debe morir ese hombre. ¿Cómo es posible que haga eso con su única sola criatura? Y el profeta Natán le dice: mi rey, dice el Señor Jehová que tú eres ese hombre, porque Dios sabe lo que has hecho con Urías, sabe lo que has hecho con Betsabé. Dios, mi hermano, sabe lo que hemos hecho. Pero ¿qué es lo que normalmente nos acontece? Escondernos de la presencia de Dios. David es conforme al corazón del Señor, los repite eso en Hechos. Dios no niega eso en David, pese a que lo que haya hecho, porque vemos en la palabra de Dios la reacción de David. Miren, primero, 2 Samuel, capítulo 12, un poquito más adelante, versículo 9. El profeta Natán le dice a David: ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías el heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Ucha, qué fuerte que Dios te pueda decir de esa manera: oye, yo sé lo que tú has hecho. Y descrito así como David lo pensaba ocultar. Y saben, está ahí entre líneas lo que dice, lo que el profeta Natán dice: ¿por qué has hecho esto contra Jehová? Oye, uno puede decir: no lo ha hecho contra Jehová, lo ha hecho contra Natán y contra Betsabé. No, mis hermanos, ese es el error que cometemos al nosotros pecar. Creemos que el pecado es contra nuestra esposa. El que adultera cree que estamos pecando contra el esposo, contra los hijos, contra las hijas, contra la familia. El que está en vicios piensa que está pecando contra sí mismo, piensa que está pecando contra la sociedad. El que peca cree que está dañando a los demás. No, mis hermanos, el que comete pecado está yendo en contra de lo que Dios dice, está yendo literalmente en contra de Dios. Es como lo que hicieron Adán y Eva. Es como agarrar tu mano y darle una bofetada a Dios y decirle: yo voy a hacer lo que yo quiero. Ese es el pecado. El pecado literalmente es transgresión de una ley que Dios ha puesto para nosotros. Y las leyes de Dios no son gravosas, dice la palabra de Dios, sino más al contrario, es para nuestra edificación, para nuestro cuidado. Y cuando nosotros pecamos, cual sea el pecado, mis hermanos, lo estamos haciendo contra Dios. Natán le dice: ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has ido en contra de los mandamientos que Dios te ha dado? ¿Por qué has ido en contra de Jehová? Y le describe lo que ha hecho. Te pones en situación. Alguna vez les conté esto: un pastor en un campamento, invitado a un campamento de jóvenes, empezó, entre comillas, a profetizar. No era de la denominación. Saben que en otras iglesias libremente hacen la tarea profética de vaticinar el futuro o lo que están haciendo. Y el pastor dice: el Señor me dice en este instante que hay una pareja que está en fornicación. Y estaba por apuntar el pastor. Y las parejitas estaban a punto de ocultar a algunas de ellas. Qué terrible sería que si el Señor en este día pudiera hacer público tu pecado. Sería tal vez para algunos triste, porque iría en tu reputación probablemente. Hay algunos pastores que he visto igual estos videos que hacen, ¿verdad? Le dicen: hermana, adulterado, sí. ¿Con quién? Con el hermano aquel, dentro de la misma iglesia, que tampoco es algo correcto. O si el Señor lo ve así, también lo hará. Pero ¿saben cuál es el detalle? Que muchos en este instante que tal vez están pensando acerca de su pecado, no quisieran que ocurra eso. Porque ¿saben qué dicen? No, mi reputación, ¿qué va a decir la gente que he hecho? Uy, no, ¿qué va a hablar la gente de mí? ¿Qué va a decir de mi familia? ¿Qué va a decir de mis hijos? ¿Y saben lo que hace David? David hace todo lo contrario. Por eso es un varón conforme al corazón de Dios. Lo primero que le preocupa a David no es qué va a decir la gente, porque él sabía que ya Dios lo sabía. Lo primero que hace David, y pasa unos cuantos pasajes ahí adelante, dice... versículo 13, hemos leído ahí el versículo 11. Lo voy a leer desde el versículo 12. Dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Uy, Dios le dice: David, lo que tú has hecho en secreto yo lo voy a sacar en público. ¿Saben lo que David hubiera hecho? Como Saúl, en algún momento Saúl acontece algo similar. Incluso su pecado de Saúl era un poquito menos complicado que el de David.
Y Saúl, lo que dijo Saúl, el anterior de él: Señor, pero no dejes que esto se entere el pueblo. Cuando Dios le dijo a David: David, lo que tú has hecho en secreto lo voy a hacer público, a pleno sol, frente a toda la gente. Cualquiera de nosotros hubiera dicho: no, Señor, no hagas eso, por favor, ¿qué va a decir la gente de mí? David dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Eso es lo que Dios espera de nosotros, el reconocimiento del pecado que estamos viviendo. No hay ni uno justo, dice la palabra de Dios, ni uno solo, mas todos se han apartado, dice en el libro de Romanos. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán le dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño. Fuerte lo que dice y con lo que se despide Natán: por lo que tú has hecho, David, las naciones extranjeras, los reyes extranjeros, están blasfemando el nombre de Jehová. No están blasfemando el nombre de David, no están diciendo: David el adúltero, David es el que ha matado a Urías. No, la gente literalmente estaba diciendo: ¿ese es el ungido de Dios? ¿Ese tipo de gente utiliza el Señor? Así de adúlteros son los cristianos. Lo que decía la semana pasada: cristianos, no, los cristianos son terribles, mentirosos, hipócritas, traicioneros, ateros, estronguistas, de todo nos dicen. Pero lo que el Señor espera de nosotros es ese arrepentimiento que David sí lo tuvo. Uno puede leer así de sencillo, ¿verdad? Dice: pequé contra Jehová, cortito, breve. Pero les comento que David no solo se quedó con eso. Hay un salmo que es un salmo bien escondido en la palabra de Dios, el Salmo 51. A ver, búsquenlo, márquenselo. Ese es el corazón con el cual David se acercó al Señor en ese día que Natán le visitó. El título incluso es bien hermoso porque dice: Salmo 51, arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. Al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Cómo estás? Oh, qué bien. Vino, dice, Salmo de David, cuando el profeta Natán le visitó después de haberse llegado a Betsabé. Lo que hemos leído en 2 Samuel es cortito, ¿verdad? Pequé contra Jehová. Pero David se puso a componer canciones, se puso a llorar, declaró ayuno, solo con un propósito. No le importaba que la gente se entere. Sabía lo que ha hecho, sabía que había pecado contra Jehová y que además su actitud había hecho que la gente ni siquiera blasfeme contra él, blasfeme contra el Dios que él cree, contra Jehová de los ejércitos. Mis hermanos, el pecado que nosotros cometemos, la manera como nosotros estamos viviendo, no la gente habla de ti. Claro, tú y así hablan de mí también, pero te comento que cuando nosotros declaramos la fe en Cristo, la gente blasfema del cristianismo, ni siquiera del cristianismo, de Cristo mismo. Así son los cristianos, así se comportan los cristianos, así, mira ese joven. Yo recuerdo, tenía algunos compañeros en la universidad y había una compañera que decía: yo también soy cristiana, y todos se sorprendieron porque era una compañera que bebía con normalidad en las fiestas, que estaba con normalidad, para ella era normal el beber, el fumar, estar ahí. Y cuando esa vez: ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. Y ella dijo: yo también soy cristiano. Y todos: sí, o sea, ya no hay credibilidad literalmente para aquellos que creemos en Cristo, porque Cristo, se supone que la presencia de Dios cambia nuestra actitud, cambia nuestro comportamiento, nos moldea conforme a la imagen y a la estatura de Cristo. Pero si somos aún los mismos, así como David, inclinados hacia el pecado, la gente blasfema. Dice la palabra de Dios en Salmos 51, al músico principal, a David, y David escribió de esta manera, versículo 1: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos,
para que sea reconocido justos en tu palabra, y he tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto delante de mí. No me eches delante de ti. Miren, estas palabras son muy duras. Esta debería ser la oración de todos nosotros cuando pecamos. No me eches delante de ti. No quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Esa fue la oración de David cuando él pecó terriblemente. Devuélveme el gozo de tu salvación. No me eches de tu presencia, Señor. Pero lo que hacemos nosotros, peco, me voy de la presencia de Dios. No, pecas, acércate como David se acercó al Señor y dijo: Señor, no me eches de tu presencia, por favor. No me quites el gozo de tu salvación. Sé que he pecado contra ti, Señor, he pecado solamente contra ti. Perdóname, límpiame, lávame, agázame con un hisopo, lávame todo. Sé que voy a ser limpio como la nieve por tu gracia, porque tú estás en mí, porque tu presencia me acompaña. Lo que a David le preocupaba no era la reputación de la gente, no era lo que la gente iba a hablar. Lo que a David realmente le preocupaba es seguir con la presencia del Señor. Lo que debería preocuparnos, mis hermanos, a nosotros es eso. ¿Por qué crees que en nuestras casas muchas veces seguimos en conflictos y en peleas? Porque donde está la presencia del Señor hay convicción de pecado. ¿Se recuerdan cuando Pedro estaba en la barca y Jesús hace un milagro tremendo? Lo primero de Pedro, al reconocer la presencia del Señor, dice: Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y Jesús nos aparta. Jesús nos apartó de los pecadores, se acercó a los pecadores, comió con pecadores, comió con leprosos, comió con gente enferma, vivió entre ellos. Porque lo que Dios no hace cuando tú pecas, lo que tú estás haciendo, apartarte. Espera literalmente nuestro arrepentimiento para que podamos acercarnos confiadamente y decir: Señor, no apartes de mí tu presencia, quiero que tu presencia todavía siga conmigo. Si esa va a ser tu preocupación siempre, mi querido hermano, te aseguro que tu vida va a ir cambiando. Pero si a ti lo que te preocupa es lo que diga tu amigo, tu amiga, tus parientes, tus hermanos, tu pareja, tu esposo, por guardar y tratar de agradar más a Dios, siempre vas a ir de mal en peor. Siempre vas a seguir permaneciendo en tu pecado. ¿Por qué? Porque no te interesa la presencia de Dios en tu vida. Pero cuando a ti realmente te está interesando la presencia de Dios el día a día, desde la mañana hasta la noche, aun cuando duermes estás preocupado si la presencia de Dios está ahí aún en tu vida, entonces seguramente vas a tener convicción de pecado, porque eso es lo que ocasiona la presencia de Dios en nuestras vidas. La presencia de Dios en un lugar ocasiona eso: alimento, gracia. Incluso dice en Apocalipsis que cuando venga el cielo nuevo y la tierra nueva, ni siquiera vamos a necesitar del sol, porque la presencia del Señor va a iluminar todo lugar. Porque así es la presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso a David le preocupó eso. Porque ¿dónde acaba cuando uno está sin la presencia del Señor? Acaba, como les decía, en pecado, triste, en culpa, con miedo, angustiado, escondido. Busca la presencia de Dios de día y de noche. Recuerdo cuando Moisés estaba ya cerca de Canaán y estaban a punto de salir con todo Israel. Moisés habla con el Señor, dice: Señor, somos un gran pueblo, estamos, Señor, yendo en cumplimiento de tu llamado. Y Dios le dice: Moisés, mi presencia va a ir contigo, no te preocupes. Y Moisés le dice: Señor, si tu presencia no me va a acompañar, si tu presencia no va a estar con nosotros, no nos saques de aquí, no nos muevas de este lugar. A muchos de nosotros, mis hermanos, nos preocupa más allá si me va a ir bien el emprendimiento, si voy a ir bien mis estudios, si me voy a casar, si voy a tener hijos. Y no te preocupas si realmente la presencia de Dios va a estar ahí. ¿Te preocupa la carrera que tú has elegido, si el Señor está ahí y su presencia te va a acompañar en ese lugar? ¿Te preocupa si hoy te vas a casar, si vas a buscar una pareja, si la presencia de Dios va a seguir ahí cuando tú estés con esa persona?
Cuando estemos, quién sabe, en una fiesta, te preocupas ahí si la presencia de Dios aún está ahí en medio de ti, si todavía estás permaneciendo con ese luz, con ese brillo que tenía Moisés, porque la presencia del Señor estaba en medio de él. No nos preocupa. Y por eso normalmente cedemos con facilidad y tranquilidad a todos nuestros pecados. La presencia de Dios es una promesa en la palabra de Dios. No es difícil de conseguir, no es difícil de comprar, porque literalmente nosotros no lo podemos conseguir ni lo podemos comprar, porque ya ha sido pagado. Cristo ha pagado el precio para que la presencia del Señor pueda acompañarnos constantemente. En Isaías, y con esto tal vez termino, Isaías 41:10, márcatelo. Isaías 41:10, el Señor dice a su pueblo, Isaías 41:10, así te dice el Señor en este día, mis hermanos, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Eso es la presencia de Dios, mis hermanos. La presencia de Dios, donde está el Espíritu de Dios. Hay un himno que cantamos, ¿verdad? Hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios, se rompen ataduras, se quiebran las personas, se rompen los corazones ante la presencia de Dios. Ese corazón duro que tenemos se quiebra ante la presencia del Señor. Donde está la presencia del Señor, hay seguridad y hay tranquilidad, hay paz. Esa paz que el mundo no entiende, porque está la presencia de Dios. Para David era tan importante la presencia de Dios que ni siquiera le importaba el hecho de que pueda ser avergonzado delante de la gente al publicar el pecado que él había hecho. Para él era tan importante la presencia de Dios, que en ese entonces era representado a través del tabernáculo, que decidió llevarlo a su territorio, a la tierra de Jerusalén, porque eso le preocupaba. ¿Qué te preocupa a ti, mi hermano? ¿Te preocupa si va a ir bien tu negocio? ¿Te preocupa si va a ir bien tus estudios? ¿Si vas a estar bien con tu pareja? ¿Si vas a estar bien en tu emprendimiento? ¿Si vas a ir bien en tu viaje? ¿Si va a haber dinero? Por eso dice Mateo, mas primeramente busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Porque cuando la presencia de Dios realmente esté compañía a diario en nuestras vidas, sientes tranquilidad. Pero cuando la presencia se alejó de ti, cuando tú mismo has decidido alejarte, realmente sentimos miedo, angustia, preocupación, duda, tristeza. Requerimos, mis hermanos, en este día reflexionar. Que te preocupe la presencia del Señor para tu familia. Ahí en tu casa, muchos tal vez nos sentimos bien o felices porque se supone que en un lugar, y eso desde tiempos inmemoriales, los templos, donde se supone que está la presencia de Dios. Y queremos venir acá a este lugar porque se supone que recibimos la presencia del Señor y está aquí en medio de nosotros. Pero ¿por qué no llevar también esto a casa? ¿Por qué no también ahí en tu casa, en donde vives? Que desde que estás afuera y te sientes preocupado, angustiado, con miedo de que te van a tomar todo eso, pero cuando entras a tu casa, Señor, tu presencia, qué bello estar acá. Tu presencia está en este lugar. Qué bello llegar a este lugar en donde seguramente cuando a través de los conflictos o malentendidos que pueda haber en casa, el Señor los convenza de pecado y les diga, oigan, mi presencia estoy aquí. En primer lugar, antes de discutir, el Señor te dice, estoy aquí. Antes de pecar, ahí cuando estés en tu trabajo, que la presencia también esté ahí, porque siempre tenemos que esperar que aquí en el templo es el único lugar donde la presencia del Señor está. ¿Cuántas veces les he dicho a mis hermanos, ahí en tu oficina, si estás en el transporte, ahí en tu volante, que cualquier persona que ingrese a tu transporte entre y diga, wow, esto es diferente.
A Jesús lo reconocían literalmente por eso, porque su presencia, literalmente al solo tocar el borde de su manto, desprendía poder de él. Cuando Pedro caminaba, la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, pero no era la sombra de Pedro, era la presencia que le acompañaba a Pedro. La sola presencia quebraba el corazón de las personas. Te confronta el pecado. No puedes desistir. Te dobla las rodillas. Es lo que ocurrió con Juan. Dice que cuando vio y la presencia del Señor no podía contenerse. No podía resistir la presencia del Señor. Tenía miedo, dice él. Pero Dios nos recibe con los brazos abiertos. No seamos duros de corazón. Busquemos ese corazón delante del Señor. Y busquemos ese modelo de David. Qué fuerte ha pecado, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha pecado de esa manera como David? ¿Hay algún asesino en medio de nosotros? ¿Hay algún adúltero? Así que como David, que fichó a alguien y dijo, tráiganla y voy a pecar. Probablemente tú estás batallando con algún pecado, pero preocúpate. Así como David, Señor, haz público lo que está pasando en mi vida, que todo el mundo se entere, pero no me quites tu presencia, devuélveme el gozo de tu salvación. Recuerden el día en el cual tú has aceptado a Cristo realmente como tu Salvador, el gozo que has sentido. Yo recuerdo, ya han pasado varios años, pero no recuerdo ese día. O sea, no olvido ese día. Recuerdo como si fuera el día de ayer. Esa paz que sientes de haber sido perdonado de tus pecados, esa tranquilidad y seguridad de decir, si me muero en este instante me voy al cielo. Y eso creíamos cuando éramos pequeños. Si me muero en este instante porque ahora estoy en Cristo, me voy al cielo y estoy con mi Señor y estoy tranquilo y estoy en paz. Pero cuando empezamos a pecar, nos apartamos del Señor y sientes miedo y dices, si este instante muriera y el Señor me encuentra así como estoy, en pecado, qué triste va a ser mi vida. Por eso David decía, devuélveme el gozo de tu salvación, Señor. No me quites tu presencia, que el mundo se entere si deseas así, pero no me apartes de tu presencia. Busca la presencia en casa. Por eso ahí tan importantes nosotros, mis hermanos, que empecemos a cambiar algunas disciplinas y adquirir algunas disciplinas en el hogar, para con nuestros hijos, para con nuestros esposos, esposas, para con nuestro trabajo. Que sea una oración de tu vida, la oración de Moisés. Señor, si tu presencia no me va a acompañar a esto que estoy emprendiendo, a este negocio que estoy yendo, a este viaje que voy a hacer, a este estudio que voy a iniciar, a este mi matrimonio que voy a empezar, si tu presencia no va a estar con nosotros, no permitas que salgamos de acá. Y ora en este día, Señor, si tu presencia no me va a acompañar aquí al salir de la congregación, no permitas que salga. Y disfruta la presencia. Como dice ahí, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Así dice el Señor. ¿Cuántos quieren hoy confesar sus pecados delante del Señor? Así como David. Contra ti, Señor, solamente contra ti yo he pecado. Y como siempre les digo, no es que el Señor te va a decir, ya ves, pecador, yo te he visto siempre. No, así como ese papá, como le decía, que algún día quisiera que mi hijo venga. Vamos, hijo, vamos a solucionar esto. Se puede, vamos a mejorar esto. Se va a poder. ¿Cuántos quieren orar? Vamos a agradecer el día de hoy. ¿Quieres inclinar ahí tu cabeza? Dice la palabra de Dios que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos han pecado, están destituidos de la gloria de Dios, mas Dios nos muestra su misericordia y su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso confiadamente podemos acercarnos al Señor y decirle, Señor, Padre mío, perdóname. Contra ti, Señor, solamente contra ti yo he pecado. Cambia mi corazón. No me quites tu presencia, devuélveme el gozo de tu salvación.
Gracias, Señor, te doy en este día. Gracias por tu palabra, Señor.